Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy, día 2 de octubre, el audio, el podcast, tiene que ver con el cerebro, un camino que vamos a hacer juntos para aprender cierta biología, más que cierta real del cerebro, sus simetrías, que es el hemisferio izquierdo y el derecho, qué hacen los dos hemisferios, la primacía del hemisferio derecho, el triunfo del hemisferio izquierdo, y luego un recorrido casi histórico en ese funcionamiento del cerebro que pasa por ser universal, porque todos tenemos un cerebro, pero que pasa por ser particular, porque en cada uno de nosotros funciona, más allá de que tenga sistemas que son equivalentes, iguales en cada uno de nosotros, pero su uso o desusos, como queráis llamarlos, nos llevan hacia unos lugares u otros. En el mundo de la neurociencia, que es básicamente el estudio del cerebro, las neuronas, resumido muy básicamente, hay muchos autores, muchas teorías, fascinante lo que se está haciendo ahí, literalmente. Y también en el canal, en el Tiempo y Atención, lo que hacemos es estudiar, revisar, compartir lo que cuentan muchos manuales, que son manuales en realidad, tanto de meditación, de la atención, de la concentración desde el otro lado, no material. Es el libro famoso del Tao de la física, donde se compara la física cuántica, que es la física moderna, con ciertas filosofías, me gusta más llamarlas filosofías que religiones orientales, que son las que más estudian la mente, el Lo-Yang y tantas otras cosas, con David Hawking, los sentimientos, las emociones, la ira, la furia. El tema de hoy, que va a tener unos sus siguientes capítulos, tiene mucho que ver con un autor que a mí me interesa mucho, que es conocido, pero no tan conocido, no tan famoso como otros, que se llama Ian McGilchrist. No sé si lo he pronunciado bien, que es un psiquiatra británico. El tema de la diferencia de los dos hemisferios, de los hemisferios, tiene un historial desalentador para aquellos que desean estar seguros de que no vamos a hacer algo tonto a lo largo de nuestra vida. Las opiniones sobre el tema han pasado por varias fases desde que se descubrió a mediados del siglo XIX, que los hemisferios no eran idénticos y que había una clara asimetría de las funciones relacionadas con el lenguaje y que se favorecía el hemisferio izquierdo. Esto puede verse modificado si tú, por ejemplo, eres zurdo o tendencia a la zurda, y no digo políticamente, o eres derecho, por ejemplo, a la hora de escribir. Hay gente que, yo por ejemplo, soy zurdo, izquierdo de escribir. Sin embargo, cuando hacía deporte con objetos de balón, de pelotita, tenía más potenciado el lado derecho. Un cruce. Al principio se creía que además de que cada hemisferio tenía la responsabilidad sensorial y motora para el control del lado opuesto, contralateral del cuerpo, el lenguaje era la principal función diferenciadora del hemisferio izquierdo. Al hemisferio derecho se le consideraba esencialmente silencioso. Luego se descubrió que el hemisferio derecho parecía estar mejor equipado que el hemisferio izquierdo para manejar imágenes visuales. Y esto se aceptó como la contribución particular que hacía a su equivalente el lenguaje. Palabras en el hemisferio izquierdo, imágenes en el derecho. Pero eso también resultó insatisfactorio. Ambos hemisferios, ahora está claro, pueden tratar con cualquier tipo de material, palabra o imágenes de diferentes maneras. Los intentos subsiguientes para decidir qué conjunto de funciones estaban separadas o están separadas y en qué hemisferio
fue descartado por el peso de las evidencias que sugerían que cada actividad humana identificable utiliza en algún momento ambos hemisferios. El entusiasmo por encontrar las claves para las diferencias hemisféricas ha disminuido en la investigación última y ya no es inspirador para un neurocientífico formular hipótesis sobre el tema. Esto no es sorprendente, dado que el conjunto de creencias sobre las diferencias entre los hemisferios ha pasado a la conciencia popular. Dichas creencias podrían ser catalizadas con la idea de que el hemisferio izquierdo es de algún modo valiente, racional, realista, pero aburrido. Y el hemisferio derecho es lunático, impresionista, pero creativo y emocionante. Una formulación que recuerda a una obra que se titula Distinción Inmortal, que es una parodia de la enseñanza de la historia inglesa, de 1066, y a otro que se titula La cabeza loca con derechos irrepulsivos y los caballeros incorrectos pero románticos. En realidad, ambos hemisferios están involucrados de manera crucial en la razón, tal como lo están en el lenguaje, y ambos hemisferios juegan un papel en la creatividad. Quizá lo más absurdo de estos conceptos populares, erróneos, es que el hemisferio izquierdo es inflexible y lógico, y de alguna manera masculino, y el hemisferio derecho es soñador y sensible y de algún modo femenino. Si hubiese pruebas de que se podría asociar cada sexo a un solo hemisferio cerebral, aquí se tendría que indicar, en todo caso, lo contrario. Pero esto no es el tema de este relato de hoy, que tiene que ver con el cerebro. Desanimado por este tipo de farsa popular, la neurociencia ha vuelto a la empresa necesaria y irreprochable de acumular pruebas, ya renunciado en gran medida al intento de dar sentido a los resultados, una vez aglutinados en cualquier contexto. Sin embargo, no parece probable que las formas en que se diferencian los hemisferios sean simplemente al azar, dictado puramente por factores contingentes tales como la necesidad de espacio o la utilidad de dividir el trabajo, lo que implicaría que podría funcionar igual de bien si las diferentes actividades específicas del cerebro fueran intercambiadas entre hemisferios, como dicta la posición oficial. A pesar del reconocimiento de que la idea ha sido olvidada por las modas, varias de las personas que mejor conocen el campo han llegado a la conclusión de que hay algo profundo aquí que requiere una explicación. Por ejemplo, Joseph Hellige, Hellige, que es la autoridad mejor informada sobre el tema, escribe que si bien ambos hemisferios pueden estar involucrados de una u otra manera en casi todo lo que hacemos, hay algunas muy llamativas diferencias en las habilidades del procesamiento de información y en las preferencias de los dos hemisferios. Otro autor, Ramachandran, un neurocientífico, acepta que el problema de la diferencia hemisférica ha cambiado, pero concluye: la existencia de una cultura pop no nos debería nublar sobre el problema principal, la noción de que los dos hemisferios pueden de hecho estar especializados en diferentes funciones. Y recientemente otro autor, Tim Crow, uno de los neurocientíficos más sutiles y escépticos que investigan sobre la mente y el cerebro, ha comentado sobre la asociación entre el desarrollo del lenguaje, la simetría funcional del cerebro y la psicosis. Ya ha llegado a escribir lo siguiente, que excepto a la luz de lateralización, nada en psicología, psiquiatría humana tiene sentido. No hay duda de que las cuestiones de la simetría del cerebro y la especialización de los hemisferios son significativas. La pregunta es, ¿de qué? Creo que hay literalmente un mundo de diferencias entre los hemisferios. La comprensión de lo que es esto ha supuesto un viaje a través de muchas áreas que aparentemente no están relacionadas, no solo neurología y psicología, sino también filosofía, literatura, artes e incluso antropología. Yo diría también que hasta biología. Y esto es importante porque esa es la parte del estudio y también nos interesa
Por eso hay tantas cosas en este canal como de cómo usar la mente, la atención. Pues porque cuando el ser humano, una vez desarrollado o desarrollándose, se le inocula, vamos a decir de alguna manera, porque alguien tiene que inocular, alguien tiene que decirte, alguien tiene que brindarte la lectura o la guía o lo que sea. Ciertas maneras de tratar, por ejemplo, con tus emociones, aunque lleven su recorrido en el tiempo, o maneras de pensar, o maneras de actuar, o herramientas para entrenarte, yo creo que el impacto es latente. Por supuesto que te puedes desviar, porque al final desviar no en un mal sentido. Desviarse no es malo, que pensamos que desviarnos tiene siempre un concepto negativo, ¿no? Pues si te desvías de lo que te han contado siempre y que no te funciona, pues es algo positivo. ¿Te estás desviando del camino? Pues sí, para encontrar el mío, ¿no? Por ejemplo, fijaros cómo pesa la palabra desviarse en nuestra mente, que es un concepto, pero la palabra desviarse no significa mal. Te puedes desviar porque hay una tormenta, fantástico. Te puedes desviar de lo que te han dicho siempre acerca de las religiones, las teocracias, las políticas, lo que tú quieras, la meditación, lo que te dé la gana, para encontrar tu camino, porque tiene que ser malo. ¿Y por qué es importante la estructura del cerebro? Podría parecer reduccionista vincular los más altos logros de la mente humana, la filosofía y las artes a la estructura del cerebro. Creo que no lo es. Por un lado, incluso si fuera posible que la mente fuese reducida a materia, esto nos obligaría necesaria e igualmente a sofisticar nuestra idea de lo que es la materia y lo que es capaz de llegar a ser a algo tan extraordinario como la mente. Pero dejando de lado la forma en que experimentamos el mundo e incluso lo que es el mundo como experiencia, depende de cómo funciona el cerebro. No podemos escapar a ese hecho, ni tiene sentido intentarlo. Repito, la forma en que experimentamos el mundo e incluso lo que es el mundo como experiencia depende de cómo funciona el cerebro. Y el cerebro, si utilizamos ahora a otros autores que hablan de la epigenética, a otros autores no materialistas o psicólogos o psiquiatras que dicen que podemos afectar nuestra vibración, energía y por ende nuestras neuronas, lo que nos dicen es que podemos afectar a lo que algunos llaman destino. Esa cosa tan fantástica que dice, que llevo estos días, que la tengo aquí anotada, que dice: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar de un individuo, y el carácter marca nuestro destino. Y acordaros que para mí destino significa lo que tú ejecutas en un momento determinado, producto de unas acciones, pero que no significa que sea para siempre. Dicho esto, como introducción breve, vamos a empezar a partir de mañana con un estudio del cerebro divertido, entretenido, también para que tengamos una visión de la parte científica. La primera parte tiene que ver con el cerebro dividido, y este segundo audio que empezaré mañana tiene que ver con la asimetría del cerebro. Dicho esto, aquí nos haremos preguntas de por qué hay dos hemisferios, la expansión frontal, la simetría estructural, en fin, un montón de cosas, muy parecido y contado como en los audios de los podcasts que he hecho acerca de Yo de Dispensa. Por ejemplo, donde está esa memoria que queda aquí abajo, arriba de la nuca, del tiempo, que son hábitos casi inconscientes. Son más conscientes que la hostia porque están ahí grabados con tanto tiempo, y es como también desarrollan una memoria peculiar, autónoma, que parece que va indistintamente de lo que pensamos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más.
El siguiente capítulo del día de hoy, del día 2, tiene que ver con la felicidad, un segundo apartado. Y vamos a revisar algo que nos contaba este autor que os comenté el otro día, cuyo título es Historia de la felicidad. En un rato lo tenéis. Un abrazo, hasta mañana.